Señor y Padre amado, te damos gracias en este día, Señor, porque nos podemos reunir una vez más, Señor, a buscar, Señor, a estudiar tu palabra, a entenderla, Señor. Te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, despiertes un corazón enseñable, Señor, que abra, Señor, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que la clase de hoy, más que clase, sea una enseñanza, sea un aprendizaje de tu palabra, Señor. Bendigo la vida del profesor y del pastor Gerardo, Señor, para que tú hables, Señor, a través de él y nos ministres y nos edifique a cada uno de nosotros. Amén, Señor. sí, Señor. Gracias, Señor, por su vida, por su familia, Señor, por su ministerio, por todo lo que es. Dios que lo bendiga, Señor. Que este sea un tiempo tanto para él como para nosotros. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. En Y te nombre pido, de Padre amado, que hoy, Señor, podamos cada uno recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. A través de esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, esperamos que llegue Ezequiel, pero hoy vamos a ver, hoy lo que nos toca es ver un poquito el tema de la expiación, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? La semana pasada lo vimos en el Antiguo Testamento y vimos un poco lo que son las bases para entender lo que es claramente lo que es la expiación, ¿no? Habiendo visto en el Antiguo Testamento, podemos entender mucho mejor la obra de Cristo. Tenemos ahí la carta a los Hebreos, que la carta a los Hebreos es el mejor comentario escrito sobre Levítico, ¿no? Donde ahí describe algunas cuantas cosas. Muy bien. Bienvenido, querido Juárez. Un placer verle, como siempre. Bueno, en cuanto a la expiación en el Nuevo Testamento, dice el libro, la expiación fue preordenada o predeterminada en la eternidad y simbólicamente prefigurada en el ritual del Antiguo Testamento. Fue históricamente realizada en la crucifixión de Jesús, cuando el propósito redentor de Dios fue consumado. Cuando dijo Jesús, ahí consumado es. Acá lo que dice básicamente es que toda la ceremonia de la expiación del Antiguo Testamento podríamos decir que es un tipo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan lo que significaba un tipo. ¿Cursaron hermenéutica ya? ¿Cursaron, no? Hermenéutica. Antonella no, porque recién empezás, Santo. Claro. Pero los que ya tienen más años, sí, cursaron. Ezequiel, cursaste vos. No me chamullé. Con usted lo cursamos. No, profe, la cursamos este año, pero antes que con Leo arriba. Con Leo. Buenísimo. Rosita, ya te olvidaste. Empezamos este año con hermenéutica. Por eso, ustedes no me acordaban en qué año estaba hermenéutica, pero suponía que la habían visto. ¿Se acuerdan lo que era el tipo? No, leo arriba, el tipo, la figura del tipo en hermenéutica. Claro, que es algo parecido, similar, ¿no? Bueno, no era entonces. Nadie se acuerda de que nos enseñó cualquier cosa entonces. No, nos enseñaron cualquier cosa. Pobre Leo. No lo vimos por ahí. Bueno. El tipo es una figura preparada de antemano por Dios para representar una realidad futura. ¿Sí? Entonces, como dice acá el libro, dice, fue preordenada o predeterminada en la eternidad, simbólicamente prefigurada. Eso es un tipo. Simbólicamente porque símbolo es una cosa y tipo es otra. Son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que cada tipo del Antiguo Testamento tiene el antitipo en el Nuevo. Es tipo, antitipo. Viene en parejas. ¿Se entiende? El símbolo no tiene pareja. No decimos, el fuego es símbolo del Espíritu Santo.
¿sí? Porque no es que aparece ahí el fuego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice el Espíritu Santo, no hay un antitipo. Entonces es símbolo. En sí son parecidos el símbolo y el tipo, pero el tipo fue prefigurado por Dios. Dios ya lo preparó así. ¿Se acuerdan cuando vimos Pentateuco, que hablamos de la peña de Oreb? ¿Se acuerdan? Cuando la segunda vez que Dios le dice a Moisés que vaya y le hable a la roca, ya no estaba en Oreb, estaba en otro lado. Le dijo, andá y hablale. Y Moisés se enojó, le pegó y salió agua, pero a causa de eso Moisés no ingresó en la tierra prometida. ¿Por qué fue tan grave? Porque Moisés le arruinó la figura a Dios, le arruinó el tipo. ¿El tipo cuál era? El tipo de la peña de Oreb, la roca golpeada, ¿sí? Que dio vida. Cuando golpea la otra roca, ya, entonces hay dos rocas golpeadas. No, Moisés, me estropeaste el tipo, ¿no? Porque, ¿cómo? Y si le golpeaba despacito, ¿qué salía? Si no salía agua. No salió agua porque le pegó fuerte. Salió agua porque Dios ya tenía previsto que salga el agua y los israelitas lo necesitaban. Pero la peña de Oreb, Dios la preparó de antemano para ser el tipo de Cristo. Cuando Moisés golpea por segunda vez, hace lío, porque Cristo fue golpeado o lastimado, herido, una vez y para siempre, ¿no? Pero bueno, nada, esto era a modo así, para integrar conocimientos y vuestra información no sea fragmentaria. No sé, una pregunta. Sí. ¿No fue también como que Moisés actuó independientemente y desobedeció la voz de Dios? Sí, por supuesto, sí. Sí, yo mencionaba solamente, no estaba hablando del pasaje, sino estaba hablando de lo que estaba hablando, del tipo. No estaba hablando del Pentateuco, estaba hablando de hermenéutica. Está bien, Cari, lo que decís, está bien. Sí, el tema por el que Moisés no entra en la tierra prometida fue porque decidió desobedecer a Dios, claramente. Hizo lo que le pintó. Y se enojó aparte, estaba enojado y qué sé yo. Así que todo eso sumado resultó en gran pérdida para Moisés. Bien. Ahora nosotros sabemos claramente que Jesús llevó a cabo la expiación, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que dice el libro. Dice, a su bautismo, Jesús escuchó las siguientes palabras. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras son tomadas de dos profecías, la primera de las cuales declaraba la deidad del Mesías y su dignidad de hijo, en el Salmo 2:7, mientras que la segunda describe el ministerio del Mesías en calidad de siervo del Señor, en Isaías 42:1. Ahora, bien, el siervo mencionado en Isaías 42:1 es el siervo sufriente de Isaías 53. Se llega a la conclusión de que aún en las ofertas de Satanás en el desierto indica que había llegado a la trágica encrucijada de su labor, puesto que escogió la senda difícil del rechazo antes que la fácil de la popularidad. La realidad misma de que el Salmo se reuniera con el resto de la gente, de que el Santo se reuniera con el resto de la gente y sometió al bautismo era un hecho de identificación con la humanidad pecante, a fin de sobrellevar la carga de sus pecados. Bien, es mucha sanata, la verdad que pensé que tenía algo más importante. La cuestión es que Jesucristo fue preparado en la eternidad, el Hijo fue preparado en la eternidad para hacer este sacrificio expiatorio, ¿no? Tenemos, dice ahí al final, punto 1, sus discípulos que aún están bajo la influencia de las ideas judías respecto al Mesías y su reino, no estaban capacitados para comprender la necesidad de su muerte y con dificultad se podían reconciliar con ese pensamiento. Empero, después de la resurrección y ascensión, los discípulos entendieron
y desde ese momento afirmaron que la muerte de Cristo era el medio divinamente señalado de expiación. Cristo murió por nuestros pecados, constituía un testimonio consecuente. Bueno, esto a modo introductorio, ¿no? Ahora, el segundo punto era de la necesidad de la expiación. ¿Por qué era necesario? Por lo mismo que era necesario en el Antiguo Testamento. ¿Por qué era necesario en el Antiguo Testamento? Porque teníamos por un lado el hombre con su pecado y por el otro lado Dios y su santidad. ¿Sí? Y ahí tenemos un desencuentro no deseado por Dios y sin haber evaluado las consecuencias de parte del hombre. Claramente el hombre, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces? Dios crea al hombre por amor. ¿Sí? Dios crea al hombre para que sea el objeto de su amor. Dice la Biblia que Dios es amor, su naturaleza, su esencia es el amor. Y no existe, no tiene ningún sentido el amor de nadie cuando no hay un objeto al cual amar. ¿Sí? O sea, Dios estaba solo en la eternidad. Entonces, hemos dicho muchas veces, ¿no? El amor estaba ahí adentro de la Trinidad. ¿Sí? Es lo mismo que yo tengo un amor bárbaro, tengo mucho amor, pero no tengo a quien dárselo. No es el caso de algunos que están llenos de amor y están faltando el objeto, ¿no? Al cual amar. Pero bueno, seguimos orando y yo creo que pronto Dios traerá una respuesta. El tipo ni se inmuta, no se le mueve ni la ceja, nada. No sé si lo escucha o tiene una capacidad sobrenatural. Entonces, la cuestión es que Dios crea al hombre por amor, para amarlo y ser amado por él. Cuando se rompe esa relación, es una tragedia. Cuando se rompe esa relación en el Edén, es una tragedia cósmica. El creador del universo, el que hizo todas las cosas para el hombre, de repente se rompe la relación. ¿Y ahora qué? Bueno, claramente Dios tenía preparado un plan, ¿no? Dios tenía un plan preparado, el plan de la redención del hombre. Y ¿se acuerdan de qué hablamos cuando hablamos de redención? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Alguien me dice de qué hablamos cuando hablamos de redención? Una palabra, un verbo. ¿Qué sería redimir? Con un verbo. La salvación. ¿Cómo? La salvación que nos rescató. Con un verbo. Ir. Borrar. Rescatar. Rescatar está bueno. ¿Y otro más? ¿Quién lo escuché el primero? Borrar. ¿Comprar? Sí. Borrar. Borrar. Bueno, No, yo dije comprar. ¿Está mal? vos dijiste comprar, Susana. Borrar no tiene relación con redimir. Rescatar es el más ajustado y comprar dependería de la forma en que lo usamos. Redimir es... ¿se acuerdan que cuando hablamos de redención, igual ahora vamos a ver la redención, pero es salvar, ¿cómo? Salvar. No, el rescatar es el correcto, el rescate. O sea, es como un soldado capturado por el enemigo y voy y lo rescato y lo vuelvo a traer para este lado. Algo que yo empeñé, no sé cuántos saben lo que es empeñar, pero lo puse ahí como garantía de un préstamo y cuando pagué el préstamo lo cancelé y me lo devuelven. Lo rescaté, lo recuperé, redimí, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora lo vamos a desarrollar de cualquier modo, porque veo que no lo tienen muy recordado.
Nos Bien, libró entonces, de los pecados. ¿cómo? ¿Cómo, Karina? Que nos libró, o sea, entra en la palabra librar, que nos libertó. Te escucho muy mal, Cari. Sí, es mi internet, profe. Creo que hablaste de Me quedo librar. allá. Me pareció que hablaste de librar. Sí. A ver, a modo de prólogo de todo lo que viene. Cuando estamos en teología, las palabras son muy precisas. Porque uno en una charla de café puede decir, bueno, es lo mismo. Redimir, salvar, es lo mismo. Librar, rescatar, está bien. La verdad es que todo está relacionado, pero las palabras en teología son muy específicas, muy específicas. Entonces no podemos intercambiar libremente, sino que tenemos que interpretar rectamente lo más literal posible, porque son palabras técnicas. Ustedes saben que yo creo que en algún momento les dije que Dios no eligió por casualidad la lengua hebrea y la lengua griega. La lengua hebrea es una lengua muy florida, es un idioma que una palabra da una idea así, wow. Hay palabras en hebreo que se necesitan 3 en español para traducir, porque no hay forma de semejante palabra traducirlo en una palabra sola en español. ¿No? Es muy rico, muy florido. En cambio, el griego es muy técnico, muy puntual. Y de hecho, Pablo inventó palabras. Hay palabras que están en la Biblia, que usa Pablo, que no están en ningún lugar de la literatura griega. No recuerdo ahora exactamente cuáles, pero me acuerdo cuando enseño que hay 1, 2, 3, 4, que no existen las palabras en la literatura, ni en el griego clásico, ni en el ático, ni en ninguna de las variantes del griego, que están solamente en la Biblia. O sea, Pablo inventó palabras. Charmó yo, Pablo, un toque. Pero bueno, como la tenía clara, pasaba como tubo. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de la expiación, estamos hablando de que el hombre tiene necesidad de que sus pecados sean expiados y Dios, de alguna manera, también tiene la necesidad, porque necesita recuperar esa relación para volver al propósito original. No es que Dios necesite nada, no es que Dios necesite ni de un solo ser humano. Su existencia es eterna y por ser Dios es independiente. No es ese nombre, yo soy el que soy. Es una vida que no depende de nada ni de nadie para existir, ¿no? Pero Dios decidió que fuera así. Él hizo del hombre su criatura especial, su creación especial, para depositar en él su amor. Entonces, hay una necesidad de que la barrera sea quitada del medio. Hay una barrera entre Dios y el hombre y se llama pecado. ¿Sí? Entonces, esta es básicamente la necesidad de la expiación. O sea, Dios anhela recuperar la relación del Edén, ¿sí? Y para eso es necesario, uno podría decir, pero escuchame una cosa, este sería un razonamiento válido, que de hecho alguna vez lo escuché. Si Dios es el acreedor, yo soy el deudor y Dios es el acreedor. Si yo el que le debo es a Dios, ¿por qué Dios no me perdona y listo? Y seguimos adelante. ¿Por qué fue necesario todo lo que Cristo hizo? ¿Por qué Dios no me perdonó y chau? Si Dios es Dios, ¿quién le iba a decir algo a Dios si Dios me perdonaba? ¿No? No sé si alguna vez se lo preguntaron. Pero si yo tengo una deuda y la deuda la tengo con el acreedor, si el acreedor me perdona, ya está. ¿A quién le tiene que rendir cuentas?
la realidad es que nuestro Dios es un Dios perfecto. Y en su perfección tiene distintos atributos que están en un equilibrio perfecto, como todo lo de Dios. Todo en Dios es perfecto, todo. Y Dios, si bien Dios es amor, si bien Dios es bueno, si bien Dios es misericordioso, y todo esto en grado perfecto, también Dios es santo. Dios es santo, es decir, no puede tener ninguna relación con el pecado. Entonces podemos decir, bueno, entonces que me perdone y yo le prometo que no peco más. No peco más y listo, ya está. Tampoco, porque hay otro atributo que es el atributo de la justicia. Dios es justo, pero perfectamente justo. Es justo en perfección. ¿Mm? ¿Qué implica esto? Que la justicia implica darle a cada uno lo que se merece, ¿sí o no? La justicia es básicamente darle a cada uno lo que se merece. Y la Biblia dice claramente, el que peca tiene que morir. La paga del pecado es muerte. No hay remisión del pecado sin derramamiento de sangre. O sea, sí o sí, el pecador tiene que morir. Entonces, ahí es donde hemos hablado algunas veces de que el problema no tenía solución, porque no había forma, no había ningún hombre que no pecara. Y aún si hubiera uno que no pecara, no podía sacrificarse por toda la humanidad. Solamente, si quisiera, podía dar la vida por uno, dar la vida por otro, pero no por la humanidad. Al ser el acreedor, Dios, el acreedor de la deuda del pecado, la deuda se convierte en eterna porque el acreedor es eterno. La moneda para pagar tenía que ser eterna. ¿Qué sangre eterna? No existe sangre eterna, no hay. El único ser eterno del universo es Dios y Dios no tiene sangre. Entonces estábamos en un problema sin solución y fue Dios el que hizo, el que proveyó la solución, el que proveyó la salida a ese problema sin salida. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que el que pagara, para que pudiera pagar, número uno, como hombre, muriendo por los hombres. Y en segundo lugar, derramando su sangre, pero su sangre siendo también eterna, porque era sangre de Dios, hecho hombre. Entonces ahí este es el sentido del sacrificio de Cristo, que pudo satisfacer la justicia de Dios. ¿Se entiende esto? Les pido que me digan de verdad, si alguno no lo entiende, no entiende algún aspecto, o no me entendió a mí, soy malo explicándolo y yo no me hice entender apropiadamente. O lo entienden perfecto, ¿sí? Perfectamente. Ok. Entonces. Una pregunta, profe. Sí, Su. A ver si la entendí. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que Él pagara como los hombres. Y con respecto a la sangre, ahí me quedé. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Miren qué cuadrito lindo que hice. Bueno, acá tenemos, ¿lo ven el cuadro? ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Tenemos acá, este triangulito es un símbolo de Dios, ¿no? Dice, Dios es amor, ¿sí? Ahí, primera de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Por lo tanto, lleva a cabo la creación de un ser que sea objeto de su amor y que le ame a la vez. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Que nos amó. Entonces crea a Adán, ¿no? Alma viviente, lo crea perfecto, sin pecado, inocente. Ahí tenemos la cita de Génesis. Aparece la serpiente. Así como Dios es amor, la serpiente tiene odio, ¿no?
Como no puede contra Dios, ataca su imagen. Ahí aparece el pecado, ¿sí? Apareció el pecado. Entonces el hombre que era perfecto, inocente, ahora es caído, culpable. Y acá viene lo que estamos hablando. La justicia de Dios reclama la muerte del hombre pecador. La justicia de Dios. No el amor, no la bondad, no la misericordia, sino la justicia. Y no puede estar por encima el amor, por encima de la justicia, o la misericordia por encima de la justicia. No se puede. O sea, Dios está en un equilibrio perfecto, todos sus atributos. No puede estar uno sobre el otro. Entonces ahí tenemos que el amor de Dios desea la salvación del hombre pecador. Dios quiere, o sea, la justicia reclama la muerte y el amor desea salvación. ¿Cómo se hace? La Biblia dice en Levítico 17:12, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo cita también el autor de la carta a los Hebreos. La Biblia nos enseña que el pecado es una deuda contraída con Dios. Entonces, por eso somos deudores. Claro, entonces si Dios es eterno y el pecado es una deuda con Dios, la deuda se transforma en eterna. Tal cual. Entonces, entonces la demanda sangre eterna. Dios es el único ser eterno del universo. Dios es espíritu, no tiene sangre. Entonces, ¿cómo? No tiene solución el problema. Entonces Dios se hace hombre. ¿Para qué se hace hombre? Para morir por todos los hombres, ¿sí? Para morir por todos los hombres y para que haya sangre. Tenía que haber sangre, o sea, cuando la Biblia habla de sangre, de cualquier manera tenemos que entender que no está hablando de un líquido, de un fluido corporal que tiene determinadas características. Cuando habla de sangre, habla de vida. ¿Sí? Esto tenemos que entender. No era que hacía falta que corriera sangre por algún lugar, ¿sí? Sino lo que estamos hablando es que si hay un pecado, el pecador tiene que morir. Esto es lo que significa. Para ser remitido el pecado tiene que haber una muerte. O sea, o la muerte del pecador o alguien que muera en lugar del pecador. Y esto es lo que nos enseñan los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Entonces, Susana, para redondear la respuesta, el tema de la sangre, utilizando la misma simbología que la Biblia usa, para que hubiera sangre derramada a favor del pecador, Dios se hace hombre para representar al hombre por un lado y para tener sangre que derramar. ¿Sí? Para que haya sangre que derramar. Porque esa es la moneda, por decirlo así, la metáfora que la Biblia tiene, es que la moneda para pagar la deuda con Dios es la sangre. Pero esa moneda tiene que ser eterna. Y la sangre humana no lo es, claramente. Entonces, ahí estaba el núcleo del problema que no tenía solución. Entonces Dios se hace cargo y lleva adelante toda la solución. Él mismo se ofrece en sacrificio para solucionar el problema y por eso Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El entregar al Hijo, el hacerse hombre, es un acto de amor que no llegamos a comprender. No llegamos a comprender. Más que nada lo repetimos un poquito como loro, porque decimos, no, el amor de Dios, no llegamos a entender. Yo creo que para acercarnos un poquitito, aún muy lejos, pero acercarnos un poquitito, para entender esto, sería que yo como padre, por un tipo malo, que lo condenaron a muerte, yo entregué a uno de mis hijos, para que muera en lugar de ese hombre malo que justamente
es condenado a muerte. Eso se acerca un poquitito, apenita un poquito para poder entender, ¿no? ¿Quién de ustedes, los que tienen hijos, entregarían uno de sus hijos para salvar a otro, a cualquier otra persona? No, a nadie. Yo no daría mi hijo por nadie. Por nadie. Por nadie. Ahora, si encima hablamos de que lo doy por alguien que es malo, que probadamente malo, menos todavía, pero Dios lo hizo. Y Dios mostró ese amor ahí, un amor imposible de entender. El amor de Dios no hay forma de entenderlo, no hay manera. Yo no tengo forma de entender el amor de Dios. Ni siquiera lleno del Espíritu Santo. No puedo entenderlo. Solamente tengo que disponerme a arrojarme en sus brazos y dejarme amar por Dios. Y saben que este es el problema de muchos cristianos. El problema de muchos cristianos que no entender el amor de Dios no les permite disfrutar de él. Porque creen que son tan malos, que han pecado tanto, que han hecho las cosas tan mal, que es imposible que Dios los ame. Y porque no entienden el amor de Dios. No, yo simplemente un día dije, no puedo entender el amor de Dios, pero voy a tirarme su brazo y dejarme amar. Y dejarme amar, porque si yo fuera Dios, nunca amaría un tipo como Gerardo. Si yo fuera Dios, nunca amaría un tipo como Gerardo. Pero Dios me ama. Y ya me dio la prueba más grande. Me lo sigue demostrando como si hiciera falta, que no hace, pero como si hiciera falta me lo sigue demostrando. Pero en aquella cruz, Dios me demostró su amor. Porque lo único digno para mí era la muerte. Lo único que yo me merecía era la muerte a causa de mis pecados. Pero cuando yo estaba pecando, Dios me estaba amando. Y qué maravilloso lo que Pablo dice, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como diciendo, no hay ninguna situación, no existe una posibilidad de que alguien esté afuera de la posibilidad de ser perdonado por Dios. No hay manera, no existe. ¿Sí? No importa lo que hayas hecho, cómo hayas vivido, el amor de Dios alcanza, el sacrificio de Cristo alcanza para cubrir, para quitar toda la maldad. ¿Sí? Bien. Entonces, regresando un poquito al libro. ¿Alguna pregunta, alguna duda acá en esto puntual? Bien. Hablamos de que el sacrificio de Cristo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que yo les mencionaba, cuando usé el ejemplo, vamos a ver, control remoto, sin tapita, como en todas las casas donde hay niños, ¿no? Sin tapita, la agarramos para que no se salgan las pilas. ¿No? Dos caras, ¿no? Una cara, otra cara. El sacrificio de Cristo es semejante a esto. Y tiene dos aspectos que tienen dos nombres diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Este es el sacrificio, pero tiene un aspecto hacia arriba, que es el aspecto propiciatorio, y un aspecto hacia abajo, que es el aspecto expiatorio. ¿Por qué decimos para arriba propiciatorio? Porque por medio del sacrificio de Cristo, dice la carta de los Romanos, Pablo le escribe a los Romanos y le dice que todos los pecadores están bajo la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios está sobre el mundo pecador. Que esto no significa que Dios esté airado. No sé si se entiende claramente esto. Dios está, vamos a poner enojo, así suena más familiar. ¿Dios está enojado?
¿A ustedes qué les parece? Sí. Rosa dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Silvina dice que no. ¿Rita qué dijo? No dijo nada, Rita. No sabe, no contesta. Yo creo que De los sí. cobardes no se ha escrito historia. No hay nada escrito. Ezequiel, ¿usted qué opina? ¿Usted opina que Dios no está enojado? Ok, bien. Lo que decimos es esto: Dios no está enojado. Dios no está airado. Cuando la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los pecadores, está hablando de que hay una condena que está ahí latente, que va a haber un día, en la historia de la humanidad, va a haber un día donde la ira de Dios se va a manifestar. ¿Se entiende? Pero no es que Dios está enojado todo el tiempo, sino que Dios está amando todo el tiempo. Dios está amando todo el tiempo. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? A ver, ¿quién me dice cómo se manifiesta cada día el amor de Dios? A ver, si alguno invoca para dónde voy. A ver si alguno adivina lo que estoy pensando, va, básicamente. A ver, ¿algún valiente, alguna valiente? Justos e injustos. ¿Cómo? Que el sol sale sobre justos e injustos. Muy poético. ¿Qué más? Que todavía, que porque Dios está esperando el arrepentimiento de muchos todavía, no ha venido a buscar a su iglesia. Ahora, Entonces, bueno, esa es buena. Esa es buena. Que no ha venido a buscar la iglesia es buena. Y pegaste en el palo, mirá. ¿Cómo muestra el amor Dios todos los días? Cuando su iglesia predica el evangelio. Cuando su iglesia predica el evangelio. Dios está buscando todos los días, está buscando todos los días. Cuando vos le estás hablando a alguien de Cristo, es Dios buscando a esa persona. Cuando vos le hablas de alguien de Cristo, Dios está buscando que ese no se pierda, que ese se salve, que ese pase la eternidad en su presencia. Esa es la muestra del amor de Dios. Y por eso es tan terrible que nos callemos la boca. Cuando nosotros, sus hijos, nos callamos la boca, estamos impidiendo la manifestación del amor de Dios. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, no sé cómo llegué al amor de Dios. Estaba en la expiación y me perdí. Volvemos al control remoto. No sé si alguien me quiere dar una pista, no hay problema. Porque habló de la ira, profe. Cuando estaba del enojo, de la ira. Bien, bien. Entonces, Dios no está enojado. Ahí estaba la cosa. Gracias. Gracias. Dios no está enojado. Dios no está enojado. Es más, Dios no está enojado conmigo cuando yo, hijo, peco. No está enojado. Le voy a contar algo. Se lo voy a contar bajito por las dudas que el protagonista escuche. ¿Me escuchan bien ahí? Ese tono, ¿me escuchan bien? Sí, ok. Uno de mis hijos no solamente se apartó del camino, sino empezó a hacer cosas muy, muy, muy desagradables, ¿no? En cuanto para que no imaginen nada, en cuanto a drogas y cosas por el estilo. Y yo estaba muy enojado. Y bueno, no trabajaba, no estudiaba, ¿no? Y yo básicamente le preparé el bolsito para que vaya a hacer su vida como quería, donde quisiera, pero acá no. Bueno, me peleé con mi señora, me peleé con mi pastora, y ellas consiguieron frenarme en la decisión. Yo estaba convencido que era lo correcto. Y en un momento estaba orando y Dios me dijo, ¿por qué estás tan enojado? Y yo le dije, por lo que está haciendo este pibe.
¿por qué estás tan enojado? Tendrías que estar triste, no enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Estás enojado porque no respondió a tus expectativas? ¿Estás enojado porque no es lo que vos soñaste que sea? Todo lo que vos proyectaste en él no se cumplió, por eso estás enojado. Tendrías que estar triste. Y eso cambió el rumbo de mi relación con mi hijo y gracias a Dios hoy está bien. No se congrega todavía, pero hoy está bien, hoy está bien. Está con nosotros, tenemos una buena relación. ¿Querés decir algo, Karina? ¿O estás alabando? ¿Querés decir algo? No, estás alabando. No, está bien. No entendí el gesto. Te pregunté por las dudas, entendí el gesto. ¿Se entiende? Y para mí fue muy fuerte, fue muy fuerte, porque Dios me dijo, ¿por qué estás tan enojado? Dios no se enoja con nosotros. Dios se entristece cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer. No se enoja, se entristece. Y del mismo modo no está enojado con el pecador, está triste. Porque todos somos sus criaturas. No nos ama más a nosotros que a los que están en el mundo, o a los que pertenecen al mundo hoy. Nos ama igual. Somos todos sus criaturas. Claro, tenemos una relación diferente. Aquellos que tomamos la decisión de ser hechos hijos suyos, cambiamos la relación. Pero no es que Dios nos ama más ahora nos ama más. No. Lo que pasa es que nosotros hemos, a través de la relación, fuimos librados de aquel castigo que está acechando. ¿No? Entonces, regresando acá. La propiciación, cuando decimos que el sacrificio de Cristo hizo propiciación por el pecado, es la parte para arriba. Quitó la ira de Dios, la quitó del medio, y Dios ahora nos es favorable, nos es propicio. ¿Se entiende? Ahora ya no está la ira sobre el hombre, sino está el favor. ¿Se entiende? Eso es la propiciación. Dios se hizo propicio. Dios se hizo propicio. Antes estaba la ira de Dios sobre el hombre y ahora está el favor de Dios por medio del sacrificio. Para que sea quitada la ira, la parte que me toca a mí, yo tengo que por medio de la fe apropiarme del sacrificio de Cristo. Entonces, ay, Ezequiel me hace reír. Bueno, entonces, este es el aspecto propiciatorio. Para arriba, el sacrificio de Cristo quita la ira. O sea, lo que está arriba es la ira y lo que está abajo es el pecado. Abajo el pecado del hombre, arriba la ira de Dios. Es propiciatorio porque quita la ira. Y es expiatorio porque quita el pecado. La parte para abajo es la parte expiatoria. Es propiciatorio porque quita la ira, es expiatorio porque quita el pecado. ¿Se entiende? Es lo mismo, o sea, la expiación y la propiciación hablan de lo mismo, solamente que son dos caras de la misma moneda. O si prefieren, dos caras del mismo control remoto. Para darle un toque electrónico. Ay, disculpen, mi garganta está en su límite. Estoy mirando a ver si hay algo interesante. Si el libro tiene algo más interesante que yo para decir, pero nada. Dice el punto 3, la naturaleza de la expiación. Cristo fue muerto, expresa la verdad histórica de la crucifixión. Por nuestros pecados, interpreta el hecho. Cristo fue muerto, es el hecho. Por nuestros pecados, es la interpretación. ¿En qué sentido murió el Señor Jesucristo por nuestros pecados? ¿De qué manera se explica esta verdad en el Nuevo Testamento? La respuesta se hallará en las siguientes palabras claves que se aplican a la muerte de Cristo. Expiación, que la acabamos de explicar. Propiciación, que la acabamos de explicar.
sustitución, redención, que la tocamos, y reconciliación. Entonces, la expiación ya la vimos. Si yo les pregunto, por ejemplo, en un examen, escuchen bien, les pregunto en un examen, ¿con qué tiene que ver la expiación? ¿Ustedes qué me contestan? A ver, Andrea. Con el pecado. ¿Quieres referirse? Bien. Bien. Con la redención de los pecados. No metas otra técnica, otra palabra técnica. ¿Con qué tiene que ver la expiación? Con los pecados del hombre. Si les pregunto, ¿con qué tiene que ver la propiciación? ¿Qué me contestan? Con la ira. Bien, Ceballos. ¡Aleluya! ¡Vamos, Rosita! Está despierta, Rosita. No está pensando en la comida para el esposo. Todavía. Ya se lo hice. Ah, mire. mandé de ver aquella. Ah, mirá. Es un fenómeno. Se lo hice. Es un fenómeno. Rosa, usted es digna de toda mi admiración y mi respeto. No es por nada, todo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos la expiación, la propiciación y otros aspectos. A ver. Sustitución. Todos sabemos lo que es sustituir, lo que es cambiar, reemplazar, ocupar el lugar de otro. Sustituir es ocupar el lugar de otro. Básicamente, la palabra, digamos en su término de diccionario, por definición. Dice el libro, los sacrificios del Antiguo Testamento fueron de carácter sustituidor. Yo diría sustitutorio, pero no hay problema. Es una traducción del inglés, así que a veces tiene algunas palabras medio extrañas. Se consideraba que hacían en el altar por el israelita lo que éste no podía hacer por sí mismo. Va de nuevo. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron de carácter sustitutorio. Se consideraba que hacían en el altar lo que el israelita no podía hacer por sí mismo. ¿Qué era lo que el israelita no podía hacer por sí mismo? Pregunto para que alguno me conteste. ¿Cómo? Salvarse. No. Que sus pecados sean perdonados. Que sus pecados sean perdonados. Ahí va. O sea, no podía reconciliarse con Dios por sí mismo. No había forma. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer para estar a cuenta? Derramamiento de sangre. Bien, Susana. Tenía que morir, no había forma. Pecaste, tenés que morir. Chau, no hay vuelta. Por eso yo les decía que cuando Dios instituye las leyes del Antiguo Testamento, cuando instituye lo que vemos en Levítico es un libro de gracia pura. Por eso muchos realmente se confunden a veces cuando exageran esto de la ley y la gracia. ¿No? Porque pareciera que la gracia vino después del sacrificio de Cristo y que antes del sacrificio de Cristo fue la ley como contrario, como opuesto a la gracia. Eso proviene de una mala interpretación, de una mala lectura de las Escrituras. Porque el Antiguo Testamento y el período de la ley, el período que llamamos la ley, está cubierto de gracia. ¿Por qué? Porque, como bien decía Susana, si yo pequé, tengo que morir. Pero a cambio de eso, Dios me permite que entregue un animal a cambio de mi vida. Si eso no es gracia, ¿cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el sacrificio, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento está cargado, está cubierto, repleto de gracia. Es gracia pura.
El sistema de sacrificios es gracia pura. Por eso el autor de la carta a los hebreos tiene que explicarle a los hebreos que se hicieron cristianos, le tiene que explicar, muchachos, ¿cuántas ovejas mataron? ¿Cuántas ovejas? No entienden que por más que haya 2000 ríos de sangre de oveja, eso no puede pagar por el pecado de ustedes, muchachos. Entiéndanlo. Eso era algo ritual. Era un ritual, eso era una enseñanza. Ustedes tenían que entender que eso era una sombra de lo que venía. Lo que venía era la sangre del Cordero de Dios. Porque el Cordero que vos entregaste, el Cordero que entregó tu vecino, el Cordero que entregó tu suegro, el Cordero que entregó tu viejo, no servían. Cumplían con los requisitos que Dios había pedido. Pero una vez que esa figura se cumple en Cristo, ya está, no sirve más esa sangre. Porque ahora hay otra sangre que tiene el valor de quitarlo para siempre, el pecado. En el Antiguo Testamento cubría, ¿se acuerda que hablamos de esto, no? Cubría el pecado. Cubierto de gracia. ¿Cómo? No. Entonces cubría el pecado, no lo quitaba, el pecado seguía estando ahí. Seguía estando ahí. Y el hombre una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, tenía que ofrecer sacrificio. Y eso era lo que mostraba delante de Dios que el hombre reconocía su debilidad y su dependencia de Dios. Lamentablemente sabemos que con el tiempo se convirtió en un ritual hueco, vacío. Y Dios le va a decir por medio del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿No? Y que entregaban, que sacrificaban los animales, pero que cumplían con el acto, cumplían con la letra de la ley, pero no cumplían con el espíritu de la ley. Es decir, que cuando un israelita ofrecía un animal, y ese animal era sacrificado en ese altar, el israelita tenía que entender que el que tenía que estar ahí era él. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que el israelita tenía que sentir. Y sentir gratitud, porque Dios había provisto un medio para no morir. Gratitud a Dios, decir: Señor, gracias porque me permitiste que por medio de la muerte de este cordero, de este becerro, de este toro, de esta cabra, por medio de la muerte de este animalito inocente, yo pueda seguir viviendo. Gracias. Señor, no entiendo cómo puedes, pero gracias. ¿Se entiende? Ahí va la cosa. Entonces, ahora cuando no podía por sí mismo, requería de alguien, sangre tenía que correr, una vida tenía que cortarse para ser remitido el pecado. Y Dios lo va a enseñar así y le da esa revelación al pueblo de Israel. ¿No? Y Moisés se encarga de escribirlo ahí en Levítico. Ahora, cuando ocurría este sacrificio en el Antiguo Testamento, el altar representaba a Dios. ¿Sí? Y el sacerdote representaba al pecador. La víctima era el sustituto del israelita. ¿Sí? Que se aceptaba en lugar del pecador. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera, ahora lo traemos a nuestro tiempo y a nuestra vida. Si decimos que cada israelita, cuando ofrecía ese animal en el altar como una ofrenda a Dios, tenía que entender el israelita que ese animalito estaba siendo sacrificado por él, que él tenía que estar en ese lugar, que él tenía que agradecerle a Dios que había provisto ese medio. Pero el problema, ¿cuál era? Y que lo tenía que repetir una vez y otra vez. Bueno, ¿cuántas veces lo tenía que repetir? No siempre. Solamente cuando pecaba. Y entonces, ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo.
Pero él todo el tiempo, el israelita tenía que entenderlo. El lunes, el miércoles, el sábado, el martes que viene, cada vez tenía que entenderlo. Cada vez tenía que entender que Dios era bueno, pero que Dios era santo y que era justo. Que Dios lo amaba, pero que había una justicia que demandaba ser satisfecha. Y de esa manera viene el Cordero de Dios. Y Él se sacrifica en esa cruz. Ahora, tenemos que entender que era nuestro lugar. Ese era nuestro lugar. Yo tenía que estar en esa cruz. Y Él me sustituyó. Esto es lo increíble, extraordinario, es imposible de entender. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios puede haber hecho algo tan tremendo? Y entonces yo tengo que vivir, y escuchen esto, yo tengo que vivir mirando a la cruz. Tengo que vivir mirando a la cruz. Porque la cruz me habla de mi pecado perdonado y del amor de Dios. Yo creo que le dije alguna vez, ¿se acuerdan de la película La Pasión, la de Mel Gibson? Creo que la vio todo el mundo, ¿no? ¿Alguno de ustedes no la vio? Todos la vimos, ¿no? Éxito de taquilla. Y un día hablando con alguien se asombró cuando le dije cuál era la escena que más me impresionaba de la película. Bueno, todo el mundo dice, no, la parte del castigo. No, eso me impresionó los sentidos, ¿no? Que muestra livianamente lo que Jesús padeció. La escena que más me impactó en la película y que le reconozco ahí en ese lugar a Mel Gibson, algo para mí fue inspiración divina. Cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, se lo entregan y lo tiene María en sus brazos. Y María está así, ¿no? Con Jesús en sus brazos, y de repente María hace esto, o la actriz que representa a María hace esto. Y mira la cámara. No existe en una película que un actor mire la cámara. Y ella empieza a mirar la cámara y la cámara empieza a hacerle zoom. Y ella está mirándome. Y en esa mirada me está diciendo, Él murió por tu culpa. Él murió por tu culpa. ¡Wow! ¡Wow! Me mató. Me mató. Lo que no había llorado en otra parte de la película, empecé a llorar ahí y lloré por todo lo que no había llorado en la película. Dije, ¡wow! Murió por mi culpa. Si yo no hubiera pecado, Él no hubiera muerto. No hubiera hecho falta. Estuvo en mi lugar, murió por mí. Y por eso es tan tremenda la celebración de la Santa Cena. Porque la Santa Cena hacemos un énfasis especial en eso. Pero tenemos que recordarlo todos los días, ¿no? Pero un día al mes decimos, paren todo, paren las rotativas. ¡Ey! Muchachos, miremos la cruz. Miremos la cruz. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Teníamos que morir. Teníamos que estar muertos. Hay gente que está enojada con Dios, loco. ¿Cómo puede ser? Hay creyentes que están enojados con Dios. Se enojan porque no recibieron esto, porque perdieron aquello. Se enojan porque se enfermaron o se enfermó un familiar. Se enojan por tantas cosas. ¿Cómo te podés enojar con aquel que dio la vida por vos? Explícamelo, por favor. Por favor, explícame.
¿Cómo haces para enojarte? ¿Sabes por qué te enojás? Porque te olvidaste. Te enojás porque te olvidaste. Te olvidaste que vos tenías que estar muerto a causa de tus pecados y que no moriste porque Él dio la vida. Esto es la sustitución. Él ocupó nuestro lugar. Y lo que leemos ahí en Isaías 53, ¿no? Él llevó nuestros pecados. Si el pecado que estaba sobre mi vida, mi pecado, Él lo agarró, me sacó la mochila del pecado y se la cargó. Y se cargó la de Amalia, y se cargó la de Antonella, y se cargó la de Rosa, y se cargó la de Ezequiel, la de Karina, la de Eva, la de José, la de Silvina, todos. Y de todos los que habían muerto, y de todos los que no habían nacido. ¡Wow! Y ocupó nuestro lugar. Solamente Él podía hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué la figura del cordero? ¿Por qué Dios elige un cordero y no otro animal? ¿Por qué no una cabra? Por ejemplo, ¿por qué un cordero y no una cabra? La cabra tenía formaba parte de algún sacrificio. Pero ¿por qué un cordero y no una cabra? Porque el cordero se entrega mansamente. El cordero se entrega mansamente. El cordero no resiste. Por eso dice el texto, como cordero llevado al matadero. No porque otros animales medio como que se resisten, ¿no? Yo tengo un cuñado de mi esposa que transporta ganado, ¿no? Transporta vacas. Trae de Buenos Aires para acá, para la capital. Y tiene una picana. Porque muchas veces no quieren entrar. Y nos tienen que picanear a la vaca para que se metan en el camión. En medio como que sabe la vaca que ya está, marchamos, ¿no? Si me subo al camión soy boleta, dice la vaca. Y no quieren saber nada. Y ahí anda, ¿no? El loco con la picana, metiéndole picana para que suban al camión. Pero el cordero no, el cordero se entrega manso. Por eso Juan dijo, no, ahí está el cordero de Dios. ¿No? El que quita el pecado, ese es el cordero de Dios. Manso y voluntario se entregó. Así que esto en cuanto a la sustitución. Veamos un poquito el término de la redención. Habíamos hablado recién un poquitito, habíamos hecho una pequeña mirada introductoria. Dice el libro, el vocablo redimir, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa algo de nuevo mediante el pago de su precio. Liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Comprar un esclavo, lo recuperamos, lo rescatamos de su esclavitud. Comprar en el mercado y sacarlo del mercado. ¿Sí? Esto son figuras de la redención. Dice la ilustración más interesante de la redención y la ley del Antiguo Testamento relativa al pariente redentor. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de Ruth? ¿Leyeron el libro de Ruth? ¿Lo recuerdan más o menos? Hay en el libro de Ruth, el eje del libro es una ley del Antiguo Testamento, que es la ley del levirato. ¿No? ¿Qué decía la ley del levirato? Que si un hermano moría sin dejar descendencia, ¿qué pasaba con esa mujer? Esa mujer quedaba desamparada. Quedaba desamparada. Fíjense que
yendo al Nuevo Testamento, si vamos al libro de... Hay un montón de pasajes, pero me acuerdo ahora por ejemplo, de Santiago. He hecho, pero no, Santiago. Dice, la religión verdadera es esta: acordarse de los huérfanos y las viudas. Hay 200 pasajes, pero me acuerdo de este. ¿Por qué dice eso? El huérfano no tiene padre ni madre, está desamparado. Y la viuda también estaba desamparada. Porque el sostén de la viuda era el esposo. Por eso la suegra la trajo, la acompañó para no dejarla sola a Ruth. ¿Cómo se llamaba la suegra? No fue así. La suegra no acompañó a Ruth. Ruth acompañó a la suegra. Ruth, claro, al revés, sí. Noemí se llamaba. Noemí. Entonces, me fui. Yo tengo la culpa. No, no es nada, Rosa. La próxima vez te mato, pero no es nada. Nada, está bien. Se me fue lo que estaba diciendo. Estábamos con que por eso Bien, ya está. Entonces, la mujer viuda quedaba desamparada. Pero, ¿qué la salvaba a la viuda? El hijo. El hijo la salvaba. El hijo trabajaba y podía sostener a su madre. Pero, ¿qué pasaba cuando la viuda no tenía hijos? Quedaba completamente desamparada. Una viuda sin hijos completamente desamparada. Entonces, la ley de Israel protegía a estas mujeres ¿de qué manera? Decía, si muere un hombre y deja a su mujer sin descendencia, el hermano del que murió le va a levantar descendencia a su cuñada. ¿Qué quiere decir esto? Que le iba a engendrar hijos. Tan simple como eso. Pero el hijo que naciera no iba a ser el heredero del padre biológico, sino del padre muerto. ¿Por qué algunos no querían? Y porque esa tierra, que era del muerto, le iba a pasar a él una parte. Pero si él le levantaba descendencia, no la iba a recibir él, le iba a recibir el descendiente. Entonces no le convenía. Pero por eso Dios lo instituye por ley. Era un mandato de Dios. El que no lo hacía estaba en pecado. ¿Sí? Entonces, cuando lo que vemos en la historia de Ruth es que muere el esposo y muere el hermano también. Muere el esposo y muere el cuñado. Entonces, queda sin, escuchen, Ruth quedó sin pariente redentor. No había quien redimiese. Y en virtud de todo lo sucedido, Noemí decide volver a Belén. Se ve que ya había pasado esa crisis de hambruna que se había dado en la parte de Canaán, en Jerusalén, y Noemí regresa, y las nueras van con ella. Y Noemí, ¿qué les dice? Escúchame, no quédense, váyanse cada uno a la casa de sus padres, vuélvanse con sus padres, ¿qué les voy a dar yo? Yo ya soy vieja, ¿qué voy a tener otro hijo? Y si tuviera otro hijo, ¿qué lo van a esperar? ¿15 años? ¿20 años? ¿Cuántos años van a tener ustedes? Vuélvanse a la casa de sus padres. Y una de las nueras escuchó el consejo sabio, porque era un consejo sabio y bueno el de Noemí. Pero Ruth le dijo, yo te voy a acompañar, pero Ruth, no seas cabeza dura. Lo único que vas a hacer es venir a sufrir conmigo. Porque encima sos moabita. Cuando sepan que sos de Moab, te van a despreciar. No te van a tratar bien, te van a tratar mal. Ya sufriste demasiado. Andate. Y le dijo, a donde vayas,
yo voy a ir con vos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué es lo que Noemí está haciendo? ¿Qué es lo que Noemí le está diciendo a la suegra? A mí no me importa lo que pase con mi vida, yo quiero cuidarte como si fuera tu hija. Yo te voy a cuidar, no me importa lo que pase conmigo, yo quiero cuidarte. Eso es lo que, un acto de amor tremendo de parte de Ruth, tremendo. No hay ningún mérito de Noemí. O en todo caso, el mérito de Noemí es en aconsejarla bien, sabiendo que ella vuelve para pasarla mal. Pero por lo menos va a pasar mal en medio de su gente, no en un país extranjero, ¿no? Y cuando regresan, ustedes recuerdan la historia, Noemí le aconseja conforme a las leyes judías, que era tiempo de cosecha, y le dice, mira, acá hay una ley en Israel que permite que en el tiempo de la cosecha los pobres vayan detrás de los cosechadores y pueden agarrar de lo que se les cae al piso. Los que cosechan tienen prohibido levantar lo que se les cae al suelo. Fíjate lo que era la ley de Israel, ¿no? Tremenda, tremenda. Solamente a Dios se le podían ocurrir esas cosas, ¿no? Entonces, si se le caía espiga de trigo, racimo de uva, aceituna, lo que sea, se le caía al piso, ahí quedaba. No lo podían recoger del piso. Y atrás venían los pobres de la tierra juntando lo que se caía para sostenerse. Y entonces Noemí la manda a Ruth. Ruth va y le toca ir atrás de los que... Se mete en un campo cualquiera, elige un campo y se mete. Y aparece el dueño del campo, que es Booz. Y pregunta, ¿quién es la chica esa? Entonces le dice, ella es la que acompañó a Noemí de regreso. ¡Wow! Y Booz siente una gratitud especial por esta mujer que hizo semejante acto de sacrificio, no siendo israelita, porque era esperable de un israelita, era esperable de alguien que había sido instruido en la ley de Dios, pero no de un pagano. Y sin embargo, esta pagana, esta extranjera, hace este tremendo, tremendo acto de misericordia con Noemí. Y entonces Booz, que era un hombre noble, y se ve que un hombre grande, dice, no la molesten, y le añade, como que la honra, la premia, ¿no? Por supuesto que Ruth no tiene ni idea quién es. Cuando Ruth regresa, cuando Noemí la ve, dice, ¿de dónde sacaste todo eso, no? Porque tenía que traer un manojo y trajo un container. Dice, ¿dónde sacaste todo eso? Dice, no, estuve en el campo, ¿de quién estuviste? Dice, y el hombre se llamaba Booz. Cuando Noemí escucha, sabe que Booz es pariente. Había un parentesco. Es decir, que era un potencial redentor. No habiendo hermano, tiene que seguir en el lazo sanguíneo. Vamos a decirlo así. Si no había hermano, tenía que ser un primo hermano, por ejemplo, ¿no? Un primo hermano tenía que redimir. ¿Había un primo hermano? Sí. Entonces, sigue la historia y Noemí, conocedora de las leyes y de las costumbres, le dice, mira, hace esto, esto y esto. ¿En qué la guió? ¿Qué le guió a hacer a Ruth? Cuando le dice que se meta en la cama del tipo. Si pará, loco, ¿cómo le va a decir una cosa así? ¿No me parece una salvajada? Noemí le está diciendo, anda, y este hombre, no sé si soltero o viudo o lo que fuere, pero ya viejo y evidentemente sin ninguna expectativa de tener una alegría, ¿no? Por ahí era fiero el muchacho, qué sé yo. Y entonces este acto hablaba de que la mujer le daba a entender su interés y por eso Booz reacciona como reacciona. Le dice, la misericordia que hiciste con Noemí
es un poroto al lado de la que estás haciendo conmigo. Se ve que Ruth era una linda piba. Y este hombre que dijo, se me fue el último tren. Y de repente le pintó un boleto en Super Pullman. Un tren. Agregaron otro, ¿viste? Las vacaciones de verano cuando van a Mar del Plata. Y agregaron un servicio. No había más trenes, ya está, no llego, listo. Y apareció otro tren. Y el boleto que te tocó, Super Pullman. ¡Wow! Tremendo. Y entonces, vos se dispone a redimir, a levantar la descendencia, pero había un pariente más cercano. Él era primo segundo, había un primo hermano. Entonces vos lo vas a ver. Y le dice, fulano, fulano. Aparece la palabra fulano en la Biblia. Fulano, ¿qué pasó? Vení. Mirá, acá hay una historia, viste que vino Ruth. Claro, el tipo, el fulano este, cuando la vio a Ruth, y vos le dices hay que redimir, el fulano se frotó las manos, ¿no? Dijo, un placer, me encantaría, vayamos ya a redimir, ¿no? Y le dice, lo único que, acordate que eso corresponde para la heredad del que murió. Y ahí fulano le dijo, no, mira, entonces está linda la moabita, pero yo no voy a perjudicar mi hacienda. Así que deja, redime tú, le dijo a vos, ¿no? Entonces ahí hacen el pacto, cierran el contrato con el zapato, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vos redime. Ahora, ¿cómo vemos a Jesucristo en la figura esta? A ver, alguno a ver que se anime. A ver qué me dice, qué aspectos del sacrificio sustitutorio de Cristo vemos en la ilustración del libro de Ruth. A ver, algunos valientes. Minuto Odol en el aire. Esto para los viejos nada más. Solamente los viejos me entienden. Yo creo que en que vos la llevó a su casa, la hizo su esposa. Le dio su apellido, por así decirlo. Está bien, pero hablamos del sacrificio, de la sustitución, de la redención. Eso sería posterior. Está bien lo que decís, Susi, pero yo hablo del aspecto del tema de la redención. Lo que vos hablás es posterior. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Cómo vemos el sacrificio de Cristo en el libro de Ruth? El sacrificio. Profe, Sí. ¿puede ser que vos serías Jesús, la mujer seríamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué vos serías Jesús? Porque él es que remide, termina siendo él Redime. el que redime, perdón. Eh, ¿La mujer seríamos nosotros? Sí, no, pero el tema es por qué, la explicación. La figura sí, el lugar de cada uno, los papeles, el reparto de papeles está claro. Pero ¿por qué? ¿Qué aspecto se ve? Puede ser porque es el segundo Adán y porque él es santo y... De dejarle un heredero. Puede ser. A ver, Rosa. De dejarle el heredero que Dios le mandó para que tenga un heredero, Ruth. No. No. Más, ¿quién hablaba? Oh, puede ser la restauración. ¿Cómo? Restaurar. ¿Y dónde lo vemos eso? ¿En qué sentido? Porque en el sentido de que ella estaba viuda y de repente como que él restauró y ahora no está más viuda, está como en pareja, como que le... Está bien, pero eso sería, como dijo Andrea, creo, sería un resultado. Yo hablo del sacrificio. Vos me das un resultado del sacrificio.
Ah. Uno más, a ver, uno más. Pero Creo que- el sacrificio de qué, profe, de Ruth. De Cristo. La pregunta es, ¿cómo el libro de Ruth ilustra el sacrificio de Cristo? Esa es la pregunta. Pregunta de la Y ficha porque 4. yo creo también porque Ruth, siendo moabita, se volvió a una tierra que no era de ella. Eso habla de Ruth y no de sacrificio. El sacrificio de Cristo está representado por el tema del levirato. El sacrificio fue el que usted dijo hace rato, en el que la suegra le dice que no se venga, que la va a pasar mal, y ella incluso insiste en ir y cuidarla hasta el final. Eso es el sacrificio. No, hay un No sacrificio sabemos, de profe, Ruth, dígalo. ¿eh? No te escuché, María. Hay un sacrificio. Que no sabemos. No, pero yo quiero que piensen. Cuando yo se lo diga, van a ver que lo sabían. Profe, pero hay un sacrificio. Usted iba a decir, hay un sacrificio, pero es que no es el que estoy buscando, dígalo. Bueno. Profe. No, pero diga el sacrificio humano. Como yo le dije. A ver, Karina. Este sacrificio de la carne humano que ella hizo por dejar lo que no, ya lo dijeron eso, no. Por seguir adelante su vida. No va por ahí, escuchen. 3 aspectos del sacrificio de Cristo. 1. Jesús se hizo nuestro pariente. Tenía que ser nuestro pariente para poder redimir. Jesús se hizo uno de nosotros. ¿Ok? Jesús se hizo nuestro pariente. El pariente redentor representa que Jesucristo se hizo uno de nosotros. En segundo lugar, el pariente quiso redimir. Eso ilustra la voluntad del Hijo de redimir. Jesús lo hizo voluntariamente. El segundo aspecto es que voluntariamente redime. Y el tercer aspecto, tan importante como es que tenía que tener con qué. Tenía que tener con qué. Y Jesucristo tenía con qué. Su sangre era lo que le permitía pagar el precio del rescate. ¿Sí? Estos son los 3 aspectos. Estos son los 3 aspectos en que el libro Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Viste? Yo sabía. Estos son los 3 aspectos que el libro de Ruth ilustra el sacrificio de Cristo. Sí, que se hizo nuestro pariente, que tuvo la decisión, la voluntad de redimir y que tuvo con qué, tenía con qué. ¿Sí? Tenía con qué. Bien. Eso es referente a vos. ¿Cómo? Eso lo que está hablando es referente a vos, lo que vos hizo. Vos, vos representa a Jesucristo. Ah, ok. No, yo pensé que usted nos preguntaba con referente a... Vos no representa a Jesucristo. Claro, el acto. El acto es. El acto de claro. Que hizo. Exacto. Bueno, de todas maneras yo creo que Ruth hizo lo mismo, porque sacrificó para seguir a su suegra, ya no era pariente, no era nada, pero decidió seguirla. No. Que vos lo veas así está bárbaro. Si vos haces una aplicación devocional del sacrificio de Ruth, está bárbaro. No hay problema. Hay un sacrificio de parte de Ruth. Sí, no hay problema. El tema está en que el levirato era el pariente redentor. El pariente redentor. Ruth no es el pariente redentor. Ruth es la que recibe la redención. ¿Se entiende? Por eso no tiene nada que ver el sacrificio de Ruth en la figura.
Claro. Eso no quiere decir que Ruth no haya hecho sacrificio. Ruth hizo sacrificio, pero no tiene nada que ver con la figura. ¿Se entiende, Cari? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a redondear el tema de la redención y pasamos a la eficacia, que es el último tema de la noche. Para que les quede grabado, y una ilustración que es fácil, es sencilla para entender bien. Seguramente alguna vez se lo debo haber dicho, pero... Ay, me pica la nariz. Una hipoteca. Si yo compré una casa, tengo mi casa. Esta es mi casa. Vivo acá, mi casa. Y por distintas circunstancias necesito sacar un crédito importante. Y la condición de ese crédito es hacer una hipoteca. ¿En qué consiste una hipoteca? Una hipoteca es un documento por medio del cual yo cedo transitoriamente los derechos de esa casa a mi acreedor. Cuando yo pago, termino de pagar el préstamo, se cancela la hipoteca y la casa vuelve legalmente a mi dominio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó, Cari? Lo tomo. Aleluya. Entonces, ¿en qué consiste la ilustración? Nosotros, Dios nos hizo. Si Dios nos hizo, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Claramente, Él nos hizo, somos de Él. Creación suya, hechura suya. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos de Él. Ahora, por causa del pecado, fuimos vendidos. Nos vendimos al pecado. Ahí es donde nos hipotecamos. ¿Me siguen? Nos hipotecamos. Los derechos... ahí voy. Un segundo. Los derechos sobre nuestra vida le pasaron a Satanás. Satanás se hace, a causa del pecado, se hace con el documento, se hace con la hipoteca. Originalmente somos de Dios, por causa del pecado somos vendidos, o mejor dicho, vamos a usar esta figura, nos quedamos hipotecados, se hipoteca nuestra vida, y los derechos sobre nuestra vida pasan a Satanás. Hay una hipoteca. Somos de Dios, pero a causa de esto hay una hipoteca. Entonces, lo que hace Jesucristo es venir y pagar ese precio. Porque hay un documento, hay una hipoteca, hay un documento legal que hay que cancelar. Hace falta un pago para cancelar ese documento. Y cuando Jesucristo paga, hay un texto bíblico que me fascina, que para tenerlo ahí arriba, pegado, en la cruz fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria. Vos, Gerardo, esto. Sí, es cierto. Todo eso es verdad. Pero el acta donde me condenaba por todos los delitos que yo cometí, quedó clavada en la cruz del Calvario y obtuve perdón eterno sobre todo eso. Así que, ya está, ya fue. Yo soy una nueva criatura. Ese murió en las aguas del bautismo. Murió. Entonces, esta es la figura. Éramos del Señor, por causa del pecado, quedamos en una hipoteca, y Cristo vino y canceló, pagó y levantó la hipoteca, y regresó esa propiedad al dueño original. Para mí es el mejor ejemplo de la redención. Y es el más fácil de que no se olviden. Porque creo que más o menos todos tenemos una idea de lo que es la redención. Así que ahí cerraríamos
con esto de propiciación, expiación, redención, sustitución. Probablemente, el segundo examen tenga algunos puntos para desarrollar, ¿sí? No sea todo poner una cruz, una F, una B, sino que haya que escribir un poquito, ¿eh? Esto es de la ficha 5. 4. ¿No dijo que iba a dar primero las 5 y después? No, sí, el papel que dice ficha 5 les voy a dar antes que el papel que dice ficha 4. No hablé de contenido, hablé de la ficha en blanco. Este es el contenido de la ficha 4 que nunca hice. Sí. Entonces, voy a hacer primero la ficha 5, que es para la semana que viene, se las mando, después hago la ficha 4 y cuando tienen tiempo y ganas la completan. La ficha 4, hoy les puse un 10 a todos. Esto parece, ¿viste el padre ausente? Que aparece y le trae regalo al pibe, ¿viste? Para justificarse. Bueno, una cosa así. Eso vendría a ser el 10, ¿no? El 10 del padre ausente. Bueno, punto 4. La eficacia de la expiación. Dice el libro, ¿qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué produce en su experiencia? ¿Qué es lo que le brinda ese sacrificio? En primer lugar, perdona la transgresión. Por medio de su obra expiatoria, Jesucristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y aseguró la remisión de nuestros pecados pasados. El pasado pecaminoso ya no está más ahí en nuestra vida, sino que fueron borrados, cancelados. Ya Dios no tiene más memoria de esos pecados. No hay forma, escuchen, no hay forma de que esos pecados vuelvan al tribunal. No hay manera. Ustedes saben que hay un principio en la justicia que dice que a ninguna persona se la puede juzgar 2 veces por el mismo hecho. ¿Sabían? O sea, supongamos que yo cometí un delito, X, y vamos a juicio, y finalmente no hay las pruebas necesarias y me declaran inocente. Y después aparecen pruebas de que yo era culpable. Ya fue. No me pueden volver a juzgar. Bueno, pero aparecieron pruebas, no importa. Es decir, que todo lo que está en mi pasado, todo eso que pesaba en mi vida, en mi legajo, fue quitado de una vez y para siempre. Y acá les voy a dar un pequeño dato. ¡Cache! Le voy a dar un pequeño dato. Salud, mi hijita. Un pequeño dato de la naturaleza que algunos seguramente conocen y quizás otros no. ¿Alguien sabe cuál es la profundidad de las fosas marinas? La profundidad máxima de las fosas marinas. Aproximado, aunque sea. ¿Nadie? No se sabe, profe. Sí, se sabe. Lo que no se sabe es lo que hay adentro, pero porque no se llegó ni con sondas ni con nada. Aproximadamente las fosas del océano, no me acuerdo si en el Pacífico o en el Índico, creo en el Pacífico. 11.050 metros. 11.000 metros. 11.000 metros. Gracias. Fue Google, ¿no? Gracias, Google. 11.000 metros. Google. Entonces, yo no le iba a sacar ni a gancho, olvídate. A los 11.000 metros de profundidad marina, todavía el hombre no desarrolló tecnología para poder sondear esa profundidad. El hombre todavía no pudo llegar a esa profundidad. Se sabe por sonares, ¿sí? Por sonares se conoce la profundidad, pero no se ha podido
llegar a conocer, a visualizar, a analizar, no se puede. El hombre no llega ahí. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. Es decir, donde nadie puede llegar. ¿Sí? Así que es una hermosa ilustración. No, Dios se tiró ahí, chau. No hay más memoria. A veces somos nosotros los que lo traemos otra vez, ¿no? Y pasan 2 meses, 5 meses, 1 año, y volvemos. Señor, perdóname por esa que me mandé. A veces me mandé alguna que ya me perdonó Dios, pero sigo sufriendo las consecuencias, ¿no? Y confundo consecuencias con castigo. Y sigo pidiendo perdón. No, ya Dios te perdonó, ya está. Ahora hay que bancarse la que llueve, ¿no? Las consecuencias a veces no son quitadas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el ejemplo más tremendo y más claro es el de David con Betsabé, ¿no? Dice que David, después de esa macana, de ese pecado horrendo, digno de cualquiera de los peores reyes de Israel, lo que hizo David. Y Dios usa al profeta Natán y lo manda al profeta Natán delante de David y le cuenta una historia. Le dice, Señor, quiero contarte, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y fue a la casa de uno pobre que tenía una sola corderita. Y fue y se la tomó y la sacrificó. Y David dijo, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Pillín. Cualquier rey de esos tiempos le hubiera cortado la cabeza al profeta. Cualquier rey, cualquiera, le hubiera cortado la cabeza al profeta. El profeta Natán evidentemente se la bancaba largamente, era un hombre de Dios, pero ahí es donde David muestra en qué sentido tenía un corazón conforme al de Dios. Porque en el momento en que el profeta lo encara y le enrostra su pecado, David inmediatamente se postra y se arrepiente. Ahora, Dios lo perdonó en el acto. En el momento mismo en que David cae de rodillas y se arrepiente, en el mismo acto Dios lo perdonó. Ahora tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. El niño que nació tuvo que morir, ¿no? Bueno, y tantas otras cosas. Entonces, bueno, en primer lugar, perdona nuestros pecados, o sea, listo, se acabó, son borrados, son quitados. En segundo lugar, dice el libro que no solamente que nos libra de la culpa, sino que nos libra del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado. Hay un pasaje, miren, hay un pasaje que lo voy a buscar, porque hice una nota yo en mi carpeta de Romanos que después que lo escribí me gustó mucho lo que escribí. Profe. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Con respecto Ya a lo que hiciste usted una, habló. hacé otra más. Está bien. Con respecto a lo que acaba usted de decir, castigo-consecuencia. Es evidente que Dios no castigó a David, por más que se haya arrepentido, no castigó a David en cuanto a que mató a su hijo, por haber matado al hijo de... Eso no es un castigo, más que nada es una consecuencia del pecado que él cometió, ¿no es cierto, profe? Correcto. Muchas gracias. Correcto. Igual tenemos que tener claro, creo que hemos hablado también esto alguna vez, ¿no? De la diferencia entre castigo y disciplina, ¿no? Dijimos que el castigo
mira al pasado. La disciplina mira al futuro. ¿No? El castigo mira para atrás y te da por lo que hiciste. La disciplina te da para que no hagas en el futuro. El castigo se aplica con enojo por lo que hiciste. La disciplina se hace con amor para que vos seas mejor en el futuro, porque quiero lo mejor para vos. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí físicamente parecen iguales, ¿no? Un ojota en la cola, ¿quién puede decir si es castigo o disciplina? Pero la forma en que se aplica lo puede decir, ¿no? Cuando es aplicada sin enojo y con amor, cuando no se fija tanto en lo que se hizo, sino en lo que no se debiera hacer en el futuro, ahí está la diferencia. Entonces, como bien dice Andrea, en primer lugar son consecuencias. Es algo que David atrajo sobre su vida y no que Dios provocó. Uno puede decir, bueno, pero ¿en qué sentido lo que hizo David provocó la muerte del chico? Bueno, es que probablemente eso era un testimonio del pecado y Dios quería hacer una nueva historia. Pero bueno, no lo vamos a concentrar ahí. Quiero leerles algo del libro de Romanos. Acá está. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2 dice que estamos muertos al pecado, ¿no? En primer lugar. Y uno podría decir, pero pará, loco, muerto al pecado, yo la verdad que tengo unas tentaciones bárbaras. Yo lucho todos los días con el pecado. Claro, estar muerto al pecado no significa que me transformé en insensible al pecado y que el pecado ya no me afecta. No es eso lo que quiere decir. ¿Sí? Lo que quiere decir es que ahora, muertos al pecado, es que me libró de ese gobierno tiránico que el pecado hacía sobre mi vida. ¿Sí? Antes de yo conocer a Cristo, el pecado conducía mi vida. Yo hacía lo malo una y otra y otra y otra vez. Aunque viera que me hacía mal, aunque viera que no era bueno, aunque viera que dañaba a otros, igual lo hacía y lo hacía y lo hacía, ¿no? El pecado era el señor de nuestra vida. O si lo prefieren, Satanás era el señor de nuestra vida. Ahora, cuando venimos a Cristo, morimos al pecado en el sentido de que no, somos liberados de esa tiranía. El versículo 12 dice, 6:12 dice, no reine el pecado, no reine. Es decir, volviendo otra vez, no está hablando de que el pecado no existe más para nosotros porque estamos muertos, no niega la realidad de la concupiscencia, pero le otorga al nuevo nacimiento el poder para resistir. Sí, porque ahora hay alguien que está adentro que tiene más poder que el pecado. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí, en la ficha anterior hablamos de esto. Entonces, existe, pero no dejes que reine. El pecado está ahí, pero no lo dejes reinar en tu vida. Más vale orar para que venga el reino de Cristo. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, venga tu reino. Y hay algo muy interesante en las otras versiones. La Biblia textual, en el versículo 6 dice que el cuerpo del pecado fue desactivado. Me encantó esa. Desactivado. Una palabra muy loca para leerla en la Biblia, ¿no? El poder fue desactivado. Y la Biblia al día, la NBI y la NTV dicen, el pecado perdió su poder. Perdió su poder. O sea, el poder que el pecado lo perdió. Ya no tiene más ese poder. Y la última frase que les quiero compartir, la última idea, más que frase, perdón. A partir del versículo 15, dice que ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos siendo esclavos. Pablo utiliza una fuerte figura relacionada con nuestra santificación, la esclavitud.
La ley demandaba obediencia perfecta, pero no otorgaba fuerza para alcanzarla. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Va a hablar después, en el capítulo siguiente, de este tema. La gracia, mediante la justificación, nos reconcilió con Dios, trajo paz a nuestra alma y el libre acceso a esa fuente, a la fuente de esa fuerza para resistir el pecado. El Espíritu Santo en nosotros. Y permite que ya no reine. Pero seguimos teniendo un amo. No somos independientes, no somos autónomos. Tenemos un amo, tenemos un señor, tenemos un dueño a quien debemos obediencia total. Seguimos siendo esclavos. Algunos confunden, escuchen este pasaje. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Ok, entonces, ¿no somos más siervos? ¿Qué les parece? ¿Y qué es lo que quiso decir Jesús entonces? Cuando dice, ya no lo voy a llamar más siervos, lo voy a llamar amigos. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Porque el siervo no está en la casa del dueño, no está en la casa del Señor. A ver, vamos despacito, Susana. Porque el siervo nunca no está en la casa, no se sienta a la mesa de su señor, está aparte. En cambio, el amigo sí, está en la casa. Entonces no somos más siervos. Le servimos al Señor, pero no somos siervos de esclavos. No somos más esclavos. Yo escuché que un pastor dijo, somos dígame lo que usted esclavos piensa, no me diga lo que escuchó, no le haga cargo al otro. Hágase cargo usted. Bueno, ahí está. A ver, ¿quién más? Ahí te escuché, Susi. A ver, ¿quién más? Otra opinión. Yo. Que dice que no somos más siervos porque, o sea, que somos amigos porque los siervos no hacen lo que el Señor quiere hacer. Entonces, al ser amigos, podemos escuchar, ¿cómo dice el versículo? O sea, podemos conocer lo que Dios quiere hacer. Tenemos otro trato con el Señor, siendo amigos. A ver, otro más. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Bien. Jesús dijo, ¿ya no serán más siervos? ¿Dijo eso Jesús? No lo llamaré. No lo llamaré. Ustedes siguen siendo siervos, pero yo no lo voy a llamar siervo. Yo, de parte mía, para ustedes, los voy a tratar como amigos. Claro. Y de parte nuestra para él, sigue siendo Señor. No le puedo decir, che, Jesús, ¿qué onda hoy, loco? Vamos a tomar una birra. No. Él a mí me trata como amigo. Él a mí me da lugar, confianza. Pero sigo siendo siervo. Nunca dijo, no soy más siervo. Seguimos siendo siervo. Yo no te voy a llamar siervo, pero seguís siendo siervo. Te voy a llamar amigo, pero seguís siendo siervo. O sea, cambió la relación de confianza, pero no la tarea. Bueno, dice, no, pero pará, pero ahora somos hijos. Ok, esa es otra figura. Esa es otra figura. Acuérdense que estamos hablando Jesús, vivo, ministerio terrenal, rey de los judíos, hablándole a los judíos. La idea de la adopción viene con Pablo, Nuevo Testamento, gracia, iglesia. Jesús está hablando de los judíos. ¿Ok? Era un detalle igual, nada más. Es decir, antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Dios. ¿Y por qué digo esclavos en lugar de decir siervos? Lo expliqué el otro día. Porque la palabra siervo y la palabra señor perdieron peso. La palabra siervo y la palabra señor en nuestro medio casi que no significa nada. Si yo les pido, pónganlo por escrito, ustedes me van a poner, no, el señor, es el amo. Pero en la vida práctica, en la esquina le digo, señor, me dice la hora a cualquier tipo. Y cuando hablo de siervo, estoy hablando de un... Adelante, hoy está con nosotros el siervo de Dios. Y el tipo entra sacando pecho, ¿entendés? Sí, pero
hay algo que no funciona acá. Si es siervo, es esclavo. Si es esclavo, el chabón tiene que entrar agachadito así. Hola, hola. No sacando pecho como si fuera el dueño de la quinta, ¿no? Por eso, la palabra siervo y la palabra señor no significan nada en nuestro consciente. Por eso, la palabra amo y la palabra esclavo sí significan, y por eso no nos gustan. Por eso suena raro, por eso no las usamos. Pero somos esclavos. Somos esclavos. Dios pagó por nosotros, nos compró para Él, nos compró. Fuimos comprados. Hay un dueño. Yo no puedo hacer lo que quiero. Yo tengo un dueño. Dice que es siervo porque no tiene derecho sobre su vida. O sea, tiene un amo. Sí, básicamente. Básicamente porque fue comprado. Lo que pasa que la realidad es que la figura de la esclavitud nos es extraña. Sabemos de qué se trata, podemos entender claramente, vimos 100.000 películas, hemos estudiado historia, sabemos de qué se habla cuando se habla de la esclavitud. Pero no, gracias a Dios, no nos ha tocado convivir con ella. Bueno, tenemos la esclavitud moderna, ¿no? Por ahí en un sótano, 30 hermanos metidos dentro de un sótano comiendo arroz todos los días, laburando por eso, ¿no? Por un techo y un poco de arroz. Es una esclavitud moderna. Pero más allá de ese detalle, no menor y no poco importante, la esclavitud en Argentina se abolió en 1813. Yo era muy chiquito en ese momento, o sea, no me acuerdo. Y la realidad es que es una figura extraña para nosotros. Pero tenemos que tratar de que las imágenes sean vivas para nosotros, porque si no, perdemos el peso de la Escritura. Entonces, acá, Pablo, en el final del capítulo 6, nos muestra como esclavos. Somos esclavos. Tenemos un dueño, tenemos un amo, y le debemos obediencia total, pero ahora, por amor. Nos rendimos a un amo que nos hace bien. Nos rendimos a un amo que nos ama, que nos ayuda, que nos bendice, que nos cuida, que nos sustenta. Ustedes saben que había un tipo de servidumbre en la época del Imperio Romano, que era el siervo, el doulos. El doulos era un siervo que voluntariamente estaba bajo la autoridad de alguien, pero que voluntariamente se hacía siervo. Y era para siempre. Es decir, alguien se ponía, o sea, teniendo la posibilidad de ser libre, se hacía esclavo de alguien. Y al doulos se le hacía un agujero en la oreja, se le horadaba la oreja, para que se reconociera que para siempre él era doulos. Voluntariamente. ¿No? Es una linda figura para cada uno de nosotros, ¿no? Que voluntariamente nos hicimos siervos del Señor. Nada, esto le quería compartir, que me parecía piola. Entonces, la expiación perdona nuestros pecados, nos hace libre del poder del pecado, y en tercer lugar, nos libra de la muerte. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido físico o en el sentido espiritual? Nah, en el sentido espiritual. Y porque físico, si me agarro un tren ahora, marcho con frita. ¿Sí? Bueno, por ahí no, por ahí Dios me guarda, mando un par de ángeles, qué sé yo. Pero hablemos en condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? ¿Qué haces, José? ¡Lindo! Bueno, entonces, esta es la realidad. Ahora, me libra de esa muerte segunda de la que habla Apocalipsis. ¿Sí? O sea, la muerte, ¿qué palabra dijimos que era sinónimo de muerte? Una palabra. Un sustantivo, sinónimo de muerte.
Desaparición. Ay, suena parecido, pero no. Falleció. Separación. Separación. Dijimos que la muerte física se separaba la parte material e inmaterial del hombre. En la muerte espiritual se separaba de Dios. Dijimos que la muerte es sinónimo de separación, ya sea física o espiritual, es separación. Eso significa morir, ser separado. Cuando hablamos de física, es separarse la parte material de la inmaterial. Se separan. Y no se pueden volver a juntar nunca más. Ahora, en la muerte espiritual, se separa de Dios y no se puede juntar nunca más. ¿Sí? No hay forma. Chao, se acabó. Entonces, nos libra de la muerte. ¿Se acuerdan que les dije? El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Es una linda adivinanza para hacerle a tu hermano en Cristo, ¿no? Es una adivinanza. A ver, explícame esto. ¿Qué significa, no? Bueno. ¿Qué más? Bueno, así como dijimos que el sacrificio de Cristo era propiciatorio y expiatorio, esto también es, recién dijimos que nos libraba de la muerte, ¿no? Para abajo, infierno, y para arriba nos daba vida eterna. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, si soy libre de la muerte eterna, tengo vida eterna. Si tengo vida eterna, es porque soy libre de la muerte eterna. ¿Se entiende? Estamos hablando de lo mismo, pero de las dos caras de la misma cosa. Es decir, que al ser librado de aquel castigo, eso sí es castigo, el infierno es castigo, no es disciplina. ¿Por qué el infierno es castigo y no es disciplina? A ver, ¿quién me lo dice? Porque dijo que la disciplina ayudaba para el futuro. ¿Y? Porque no hay amor, profe. Pará, ¿y por qué entonces el infierno es castigo? ¿Por qué? Porque habla del pasado. Y no hay futuro. Y no. No hay más futuro, o sea, quédate ahí, no hay futuro. No es purgatorio católico, ¿no? Que salí de ahí va para otro lado. ¿Sí? El amor estuvo en las oportunidades. Es castigo porque mira para atrás a lo que hiciste y porque se aplica la ira de Dios, que no es el enojo humano, ¿no? No es el enojo humano. Pero el infierno es castigo, y es castigo eterno. ¿Sí? No es disciplina, porque no hay más, después no es que vas progresando. No hay progreso, ahí fuiste, se acabó. Por eso es castigo y no disciplina. Así que también recibimos la vida eterna. Significa que cuando termine la historia humana, vamos a tener una eternidad en la presencia de Dios. Un tiempo que no tiene fin, para siempre.